el caso de Carolina sobre qué es el shock séptico. Bien, buenas noches, doctor. Yo voy a hacer un breve relato de lo que pasó en el caso clínico y también voy a hablar acerca de las características de lo que se menciona y luego mis compañeros van a continuar con ello, ¿no? Bien, en el relato pues nos mencionan que Carolina tiene 4 años, que acude al servicio de emergencia del hospital y está acompañada de su madre y refiere que desde hace 2 días va a presentar tos y fiebre y que se han vuelto más exigente y persistentes y desde hace un día presenta respiración rápida y desde hace unas 8 horas se nota más somnolienta y tampoco presenta orina y se le observa también pálida con incapacidad para mantenerse en pie, presenta un pulso acelerado y trabajo respiratorio, le cuesta respirar, ¿no? Entonces, en los antecedentes no tiene vacunas, perdón, tiene las vacunas incompletas, no es que las tenga, las tiene, pero las tiene incompletas. Y en ese sentido no tiene una vacuna para el neumococo. No presenta antecedentes familiares de relevancia. La mamá refiere que hay varios niños en el colegio que reciben desayuno escolar, pero ellos también han estado resfriados. Y en el examen físico se menciona que está irritable, llorosa, la frecuencia cardíaca es de 150 por minuto, frecuencia respiratoria de 50 por minuto, temperatura normal 36.5, el peso es de 13.5, su piel es pálida, tiene un llenado capilar de 4 segundos. También presenta sangrado de mucosas y también algunas lesiones equimóticas en tórax. Tiene el pulso débil. En relación al aparato respiratorio, muestra un murmullo vesicular que es disminuido en la base derecha. Su respiración es soplante en base derecha y en relación al aparato circulatorio tiene ruidos cardíacos taquicárdicos, donde no se muestra soplo y el abdomen está blando, ¿no? Con un hígado de 3 centímetros. Siguiente, por favor. Yo voy a hablar ahora en relación a lo que es la edad. Y si alguien tiene una acotación, pues también sería interesante. Entonces, en relación a lo que se menciona en el caso de la edad de Carolina, pues tiene 4 años, ¿no? Y precisamente esto, pues representaría un momento un poco de inmadurez funcional en relación a varios sistemas que son importantes en el organismo, ¿no? Y esto podría hacer que sea más vulnerable a descompensarse rápidamente frente a una infección severa como la que está cruzando en este caso. Entonces, empezando por el sistema inmunológico, a esta edad todavía no se ha alcanzado una madurez completa, en especial en lo que es la inmunidad innata, que involucra lo que son los linfocitos T, B y también la producción eficiente de anticuerpos. Entonces, como aún se encuentra en desarrollo, esto va a reducir su capacidad para contener infecciones y también aumenta el riesgo de diseminación del patógeno. Y esto va a permitir una posibilidad de una respuesta inflamatoria descontrolada que puede llevar en consecuencia a un colapso hemodinámico, como también se menciona en el caso del shock. Entonces, luego también en relación al sistema cardiovascular, este está ciertamente inmaduro, en tanto que los mecanismos de autorregulación del gasto cardíaco todavía no están funcionando a la eficiencia de lo que sería un adulto. Entonces, esto implica que Carolina tiene una menor capacidad para aumentar el volumen sistólico y además su volumen de sangre circulante sería menor. Entonces, esto limita la compensación ante una pérdida de líquidos o un caso de shock, ¿no? Como se menciona. Y el tercer punto, pues, es el agua corporal, en donde, por ejemplo, los niños se sabe que tienen un mayor porcentaje de agua total en el cuerpo. Entonces, esto los hace mucho más sensibles a pérdidas hídricas, dado por fiebre, vómitos, sudoración, y esto va a favorecer la deshidratación y por ende también el deterioro rápido del estado circulatorio. Y por último, el metabolismo inmaduro, en cuanto que a los 4 años, tanto el hígado como los riñones aún están como en cierto proceso de maduración, por lo que la capacidad para compensar los desequilibrios ácido-base, que es un poco común en los casos de shock, se ve reducida, ¿no? Y esto predispone a Carolina a lo que es una acidosis metabólica como parte del cuadro clínico que se menciona. Eso sería en relación a edad. Bueno, si no hay alguna acotación, eh, siguiente, por favor. Ok, entonces, en relación al peso, el peso de Carolina es de 13.5, gracias, doctor. El caso,
el peso de Carolina es 13.5 kilogramos, entonces yo lo relacioné más un poco buscando en las guías técnicas que relacionan el peso normal por la antropometría de los niños. Entonces, en una de las guías técnicas mencionaba que el peso para una niña, o niño, perdón, niña en este caso, porque también diferenciada por sexo, de 4 años, debía estar al menos en la media de 16.3 y iba bajando de acuerdo a las desviaciones estándar. Bueno, la imagen se ve chiquita. Pero en este caso del peso de 13.5, esto pues, bueno, ahí se observa, ¿no? Mediana y va bajando en desviaciones estándar. En este caso, la mediana para una niña de 4 años era 16.3 y lo que se muestra, pues que este peso bajo indicaría una posible desnutrición en este caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este caso de desnutrición, ya defino la desnutrición como una condición de ingesta inadecuada, ¿no? De nutrientes, en cuanto a nutrientes como proteínas, vitaminas, y esto, al ser insuficiente, hace insuficiente también satisfacer las necesidades de crecimiento, de desarrollo y también de mantenimiento del organismo, ¿no? Y esto va a resultar en alteraciones en peso, talla y también función inmunológica, ¿no? Entonces, en las consecuencias, por ejemplo, en un artículo que encontré de Nature, en las consecuencias, por ejemplo, a nivel de cerebro, empiezan a mostrarse signos de letargo e irritabilidad por falta de nutrientes esenciales, como por ejemplo también la glucosa, y un efecto a largo plazo en el desarrollo de la nutrición afecta a la mielinización y también el desarrollo sináptico, ¿no? También el sistema inmunológico se ve comprometido porque hay una disminución de los linfocitos T, también disminución de los linfocitos B, hay una menor producción de anticuerpos, hay un mayor riesgo de sepsis y mortalidad. También hay una menor reserva energética, la función del hígado está disminuida, hay una menor función sintética del hígado, hay una menor albúmina, esto genera predisposición a edemas, hay menores factores de coagulación debido a la disminución de la función sintética del hígado, esto predispone a sangrado, a equimosis, como se menciona en el caso, y bueno, y también una reserva energética, esto también debido a la malnutrición, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que relacioné con relación a edad y peso. No sé si hay alguna acotación. Si no, eso sería todo por mi parte. Gracias. Siguiente. Bien. Buenas noches con todos. Ahora vamos a enfocar en otro dato orientador que se nos menciona, que es justo de que la mamá menciona de que varios niños del colegio donde está en Buenos Aires, reciben, bueno, que reciben este desayuno escolar están resfriados, ¿no? Bueno, este dato en sí es más que nada un dato epidemiológico orientador, ya que va a implicar varios aspectos. Tenemos que va a haber una mayor probabilidad de exposición y transmisión masiva, ya que los niños de edad preescolar y primaria, bueno, tienen múltiples contactos interpersonales diarios, tanto personales como indirectos, ¿no? El uso de juguetes, utensilios, superficies. Y esto va a facilitar la diseminación de patógenos respiratorios. Y bueno, en entornos escolares y áreas comunes como comedores, hay una alta densidad de población, por así decirlo, y bueno, un contacto cercano y constante, lo que aumenta su transmisión por gotas y aerosoles. También, bueno, en caso del desayuno escolar, sí es como un potencial zona de alto riesgo, ya que estos son espacios compartidos como comedores y, bueno, te van a compartir utensilios, ¿no? Lo que va a favorecer este contagio por aerosoles, tanto al toser o hablar o por vómitos, que sería manipulación de alimentos o cubiertos, ¿no? Bueno, hay artículos sobre eso, ¿no? Justo de estos grupos, tales como por ese caso donde haya bastante hacinamiento en residencias estudiantiles o en caso de los militares, ¿no? También nos muestran que las comidas en grupo son foco de transmisión respiratoria cuando hay contacto estrecho y, bueno, y circulación de aire limitada. También estos, en el caso de los niños, también serían como disminuidores eficaces. También evidencia nos sugiere que los niños, especialmente menores de 5 años, experimentan y transmiten repetidamente infecciones respiratorias, ¿no? Sí, encontré artículos que nos hablan que justo en algunos países alrededor del 86% de los escolares tuvieron al menos un episodio respiratorio y, bueno,
los menores de 5 años presentaban esta tasa más alta, ¿no? También en guarderías y preescolares la asistencia en grupo incrementa tanto a un 10 a un 17% la incidencia de estas enfermedades respiratorias. Y ya en el caso, bueno, la implicancia que habría en este caso clínico, acá, bueno, de quien nos hablan, estaría en un ambiente con posiblemente niños enfermos, lo que aumentaría esta carga de exposición a patógenos respiratorios. Y bueno, este entorno es ideal para infecciones virales que comprometen la vía aérea alta y secundariamente o por su infección pueden evolucionar a una neumonía bacteriana o una sepsis, ¿no? Y bueno, también tenemos en cuenta, ¿no? Que mencionaron que este sistema inmunológico, bueno, de ella todavía está inmaduro y tampoco hay vacunas completas, que bueno, esta parte la van a mencionar más detalladamente mi siguiente compañero. Este riesgo de progresión de infección grave estaría notablemente aumentado. Eso sería por la exposición. Gracias. Bueno, ahora para continuar vamos a hablar de un signo que presenta la paciente hace 2 días, que menciona que es la fiebre. Pues esta va a ocurrir primero por una respuesta de nuestro organismo. Por ejemplo, lo más probable en este caso es que haya sido pues una bacteria, ¿no? Y aquí lo que va a pasar es que va a haber la activación del sistema inmunológico innato, pues por la unión de los PAMs o los DAMs a los receptores tipo TOL. Entonces, esta activación pues, va a ocasionar la producción de las citocinas pirógenas, como por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, que son estas glicoproteínas que se producen especialmente por células como los monocitos, los macrófagos o las células dendríticas.
Entonces, estas citocinas lo que van a hacer es actuar sobre el órgano vasculosum de la lámina terminal en el cerebro y va a conducir a la liberación de la prostaglandina E2 mediante la activación de la enzima que es la ciclooxigenasa 2 que conocemos. Entonces, esta prostaglandina se va a unir a los receptores que están en el hipotálamo y esto va a ocasionar un aumento en la producción de calor y una disminución de su pérdida. Pues este aumento va a seguir hasta que la temperatura en el hipotálamo alcanza un nuevo valor de referencia. Y ya luego el hipotálamo se va a encargar de mantener la homeostasia alrededor de este nuevo valor mediante los mecanismos que pues intervienen en la regulación de la temperatura corporal normal. Y como consecuencia de esta respuesta febril, va a ocurrir un aumento de la tasa metabólica y de la taquicardia, también va a ocurrir taquicardia y elevación del gasto cardíaco. Y bueno, también en casos graves puede que pues hay un incremento del daño pulmonar mediado por citocinas. Más que nada esto ocurre en pacientes con difusión miocárdica o pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de la tos, pues en este caso este es un reflejo neurológico que pues, consiste en la generación y expulsión de un volumen de aire, ¿no? A flujos respiratorios ya más elevados, pues con el objetivo de eliminar las secreciones o de eliminar agentes extraños que pueden estar dentro de las vías respiratorias. En este caso, pues va a ocurrir por una infección bacteriana, como mencioné probablemente, que puede causar pues la inflamación de la mucosa bronquial y de la tráquea, y esto va a llevar a una liberación de mediadores inflamatorios como las citoquinas, la prostaglandinas o la bradicina, que va a aumentar esta producción de moco y que puede llegar pues a obstruir las vías aéreas. Esta obstrucción va a activar estos receptores sensoriales que se encuentran en la mucosa de la tráquea y en los bronquios, y pues estos receptores pues detectan esta presencia de irritantes y mediante las fibras C del nervio vago van a enviar señales nerviosas al bulbo raquídeo. Y una vez ya que se reciben estas señales, van a ocurrir tres procesos. Primero es la inspiración máxima, que va a permitir una entrada rápida de grandes cantidades de aire a los pulmones, y también la contracción de los músculos respiratorios como los músculos intercostales y el diafragma, que pues va a provocar un aumento de la presión dentro del tórax. Y luego va a haber el cierre temporal de las cuerdas vocales, justo para aumentar la presión en los pulmones, y la expulsión del aire a alta velocidad, pues debido a la apertura brusca de las cuerdas vocales, y así pues el aire va a ser expulsado con fuerza, arrastrando así pues las secreciones o las partículas que puedan estar en la vía respiratoria. Entonces estos son dos mecanismos, en este caso del cuerpo normal de la paciente para poder contrarrestar la probable infección que presenta. Bueno, sería todo por mi parte de la exposición. Sí, Gerson. Sí, ¿puedes retroceder una más? Una más, en cuanto a la fiebre. Quería saber que yo tengo entendido que existen citocinas pirógenas, endógenas y exógenas. Ujú. En este caso si la niña está afectada por el neumococo, ¿cuál sería esta? En este caso, si mal no recuerdo, una vez estado leyendo que serían más que nada las endógenas igual. Que no sé si tienes otra respuesta, tal vez. Yo tengo entendido que las endógenas son por gram negativas, o sea, lipopolisacáridos. O sea, cuando se destruye una bacteria, pues ¿cómo se llama? El agente exógeno, bueno, el endógeno, es pues prácticamente la membrana de los lipospolisacáridos de la bacteria una vez destruida. Y eso va por el torrente y llega, y ocasiona fiebre. Pero en este caso creo que el neumococo es gram positivo. No podría ser, pues, ¿cómo se llama esto? Una citocina pirógena endógena, sino exógena, o sea, creada por la misma bacteria, en este caso. ¿Me dejo entender o vamos a hablar? No, no. No, sí, sí. Sí, creo que sí se entendió. Ah, sí, pues, ya, gracias. ¿Y alguien tiene alguna opinión diferente? Lo que dice su compañero en realidad es muy cierto. O sea, en realidad, los pirógenos endógenos ¿cómo se llama? Se disparan por varios factores, ¿no? Desde los lipopolisacáridos. Incluso hay una forma experimental de justamente producir fiebre, ¿no? En ratones, inyectando el lipopolisacárido o membranas de gran negativos o gran positivos. Ahora, al final recuerden que es una gama de expresiones y de síntesis de quinosinas, citoquinas o diferentes factores
justamente inmunológico, ¿no? O sea, al final son cascadas que van interactuando entre ellas y al final terminan produciendo justamente esa alteración a nivel del hipotálamo. Pero eso, lo que ha dicho su compañero es muy cierto. Muy bien, continuemos, chicos. Doctor, quería recalcar eso siempre porque el tratamiento tendría que ser diferente en caso de shock, si no me equivoco. Por eso es creo que primordial saber si la bacteria, ¿no? Que en este caso afecta a la niña es gram positivo o gram negativo en este caso, ya que el tratamiento va a cambiar distinto. O sea, el manejo de shock no cambia. Lo que cambia es el manejo, si pensamos que es un gran negativo, el antibiótico va a ser diferente es que si fuera un gran positivo, ¿no? O sea, eso Sí, es sí, lo que va a ir es cambiando. Claro. ajá, Ahora, lo otro es que recuerden que probablemente, como lo voy a mencionar en algún momento, en los niños, particularmente, lo más frecuente es que sea algo viral, ¿no? Igual puede haber sobreinfección bacteriana, pero epidemiológicamente hablando, en los niños lo más frecuente son los virus. ¿Mm? Ahora, los virus de por sí también pueden desencadenar una reacción inflamatoria amplia, ¿no? Y puede causar fiebre, puede causar liberación de un montón de citoquinas, ¿no? Ujú. Bueno, chicos, continuamos. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Espera. Es acerca de la frecuencia respiratoria que está en 50 ventilaciones por minuto. Em, Acerca de esto, lo que podemos comentar es que em, acá he puesto un cuadro acerca de cómo es que se van observando las respuestas, la frecuencia respiratoria por edades, porque los grupos etarios son diferentes. Y como ya se había mencionado hace un momento, para nuestro caso, en lo que vendría a ser el grupo etario preescolar de 4 o 5 años, esta frecuencia respiratoria oscila desde los 22 hasta los 34, las 34 respiraciones por minuto. O sea, un rango de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y como lo observamos en el caso de Carolina, ella presenta una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto. Pues ante ello podemos observar que ella está haciendo un esfuerzo porque tal vez, o bueno, se está haciendo un esfuerzo por la dificultad que hay para poder continuar respirando. Y pues como ya había mencionado, este de rango, o bueno, este valor que tiene está por encima del rango normal. Entonces, nosotros estamos teniendo acá una respuesta fisiológica para compensar el esfuerzo que está teniendo Carolina. Y pues para ello, detrás eh, de este signo vital, pues tenemos un mecanismo que va a explicar el aumento de la frecuencia respiratoria. Y esto, pues en este caso, lo que sucede es que los pulmones, en el caso de Carolina, no se está llevando pues adecuadamente la oxigenación de la sangre. Y esto pues tiene varios mecanismos para poder tratar de mejorar la oxigenación. Y pues uno de esos mecanismos es el aumento de la frecuencia respiratoria, que es la taquipnea. Y esto es posible, bueno, es posible, podría darse por una infección, probablemente sea una patología respiratoria, ya sea por neumonía, por ejemplo. Y este vendría a estar interfiriendo en la capacidad de los pulmones para poder transferir el oxígeno hacia la sangre. Y esto pues provoca que el cerebro reciba señales de los niveles de oxígeno bajos en sangre. Y al llegar esta señal a nivel del centro respiratorio, que se encuentra en el bulbo raquídeo, se dé el aumento de la frecuencia respiratoria. Y pues esto de aquí va a ser un intento del organismo para poder estar movilizando más aire y de esta forma mejorar la ventilación. Y pues también habíamos hablado acerca de fiebre, acerca de
otras manifestaciones que está teniendo Carolina. Y pues la fiebre también estimula al centro respiratorio. Y lo que ocasiona la fiebre es que hay un aumento de las demandas metabólicas en el cuerpo y el centro respiratorio lo que haga es responder aumentando igual la frecuencia respiratoria para poder satisfacer las demandas de oxígeno en el caso de Carolina. Entonces, nosotros ante una frecuencia respiratoria elevada, pues en sí es un mecanismo compensatorio ante una insuficiencia respiratoria. Y pues este de aquí probablemente esté relacionado a una infección pulmonar, eh, como había mencionado, de neumonía. Y aquí en sí es que el organismo trate de aumentar la cantidad de oxígeno que entra hacia los pulmones. Y pues esto llevaría al incremento de la frecuencia respiratoria. Gracias. Sí, bueno, muy buenas noches, doctor, compañeros. Vamos a continuar acerca de hablar del dato orientador que son los ruidos cardíacos taquicárdicos, pero sin soplos, ¿no? Bueno, primero que se menciona que presenta taquicardia, frecuencia cardíaca de 150, la cual sirve como un mecanismo para compensar, ¿no? Esto por parte en el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es mantener el gasto cardíaco ante la caída de un volumen o una vasodilatación sistémica. Sin embargo, como posteriormente vamos a ver en los demás datos orientadores que nos llevan al caso del shock séptico, lo que se ve es una vasodilatación sistémica que es inducida por mediadores inflamatorios, ¿no? Como la interleuquina 1, el óxido nítrico, y esto lleva a una disminución de la resistencia vascular sistémica, así como también se va a dar en el shock séptico infantil la disminución de la precarga. ¿Esto por qué? Bueno, va a ser por la fuga capilar principalmente, ¿no? Entonces, lo que hace la taquicardia es intentar compensar el gasto cardíaco. ¿Mediante qué? Mediante el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Recordemos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si aumentamos la frecuencia cardíaca, vamos a tratar de compensar el gasto cardíaco. También como sabemos que el corazón está estimulado por catecolaminas endógenas, ¿no? Entiéndase por ello la adrenalina, nora. Entonces, lo que hace es responder con el aumento de la frecuencia y de la contractilidad. Pero lo que ocurre en algunas fases de shock, obviamente avanzadas, puede entrar a lo que se le conoce como una disfunción miocárdica séptica, ¿no? En la cual el gasto cardíaco es insuficiente a pesar de tener taquicardia. Bueno, eso es por la parte de los ruidos cardíacos taquicárdicos, ¿no? Sin embargo, se menciona los soplos y no se puede dejar de lado lo que es la auscultación, ¿no? Que es importante al momento de evaluar a pacientes pediátricos, como bien lo dijo el doctor Cristian Andonaire, ¿no? Que se le tiene que dar una importancia a la relación emocional y física del niño, ¿no? Del paciente pediátrico. Entonces es importante, y más aún cuando se tratan de ellos, ¿no? Porque pueden tener miedo o ansiedad durante el examen físico. Entonces es por ello que ahí puse una frase, ¿no? Que trata de escuchar al paciente, ¿no? Porque él nos está diciendo el diagnóstico, ¿no? Frase acuñada por William Osler, el que cual cree que una historia clínica bien tomada, con una exploración física, llevan al diagnóstico correcto y por lo tanto eh, eh, llevar un tratamiento adecuado, ¿no? O también, como dijo el doctor Samuel Levin, ¿no? El cual hizo una clasificación funcional de los soplos cardíacos, que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Para distinguir soplos inocentes o llámese funcionales de los patológicos. Si se puede llamar por suerte, en este caso no se evidencian soplos, entonces significa que no se detecta un flujo sanguíneo turbulento a través de las válvulas cardíacas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque descarta las cardiopatías estructurales, como puede ser una comunicación interventricular, la insuficiencia mitral o estenosis aórtica, ¿no? Pero tampoco es que haya una implicancia al 100% de que el corazón esté sano, claro, a nivel funcionalmente, ¿no? Porque en el shock séptico puede haber incluso un miocardio que está deprimido sin soplo, ¿no? Entonces,
Como en el caso clínico, en niños previamente sanos, lo bueno es que esta ausencia de soplos va a sugerir que la causa del shock es funcional, ¿no? Y no congénito. Y bien, eso sería por parte de mi exposición. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, chicos, solo para acotar una cosita más, recuerden ustedes que, como bien ha dicho su compañero, la taquicardia es un mecanismo compensador. Y algo muy importante con esto es de que es el primer mecanismo compensador, que quizás eso es lo que tienen que tener muy importante. El detectar el primer mecanismo compensador justamente de estos fenómenos de shock. Y es sumamente importante porque la taquicardia le va a poder hacer de que ustedes manejen apropiadamente el shock en sus fases tempranas. Como vamos a ir viendo a través de la clase, eso va a ir cambiando conforme pasen las fases, ¿no? Entonces, es un concepto clave justamente esto de que la taquicardia es el primer mecanismo compensador. Muy bien, continuamos. Sí, buenas noches a todos. Siguiendo con el dato orientador, pulso débil, ¿no? Bueno, este está dividido, bueno, en cuatro, ¿no? Cuatro categorías, ¿no? Las cuales son las posibles causas, ¿no? De este. En primer lugar, bueno, tenemos la hipovolemia relativa por fuga capilar, ¿no? Se nos dice que Carolina, bueno, presenta una sepsis grave. Debido a esto, su organismo activa una respuesta inflamatoria masiva, ¿no? Que incluye la liberación de citocinas como la factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y 6, ¿no? Estas sustancias, bueno, aumentarían la permeabilidad capilar, ¿no? Sistémica, lo cual ya provoca una fuga de plasma, ¿no? Hacia el intersticio, que es el tercer espacio. Como resultado de esto, ocurre una hipovolemia relativa, ¿no? Es decir, menos volumen intravascular efectivo, ¿no? Y aunque el cuerpo no pierde sangre, el corazón recibe menos volumen, ¿no? Y esto llevaría a una disminución de la precarga, lo que reduciría al volumen sistólico expulsado por cada latido, ¿no? Y ya finalmente esto genera un pulso débil al haber menos presión transmitida a las arterias. Como siguiente punto, número 2, tenemos a la disfunción miocárdica séptica, ¿no? Ya que en paralelo las citocinas inflamatorias, junto con la acidosis y la hipoxia, afectan directamente al miocardio de Carolina, lo que provocaría una disminución de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y como consecuencia, aunque el corazón está taquicárdico, no logra contraerse con la fuerza suficiente, ¿no? Ya esto causaría una reducción del volumen eyectado por latido, lo cual ya comprometería aún más el gasto cardíaco, ¿no? Y debido a esto, se percibe un pulso débil, ¿no? Por una onda de presión arterial menos intensa. En el punto 3 ya tenemos una vasoconstricción periférica compensatoria, ¿no? Que frente a la disminución de volumen y del gasto cardíaco, el cuerpo de Carolina activa una respuesta simpática compensatoria, ¿no? Que provoca una vasoconstricción periférica intensa, especialmente en piel y extremidades, ¿no? Esto permitiría preservar la perfusión a órganos vitales como el corazón y el cerebro, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Bueno, de reducir el flujo sanguíneo periférico. Y como efecto visible, como se va a ver luego, la piel se vuelve pálida y fría, ¿no? Con llenado capilar lento, y la perfusión cutánea disminuye drásticamente, ¿no? Y esto haría que el pulso periférico, es decir, el radial o femoral, sea difícil de palpar o sea de muy baja intensidad, ¿no? Concluyendo así en un pulso clínicamente débil, ¿no? Y ya para finalizar tenemos el cuarto punto, es cuál es la disminución de la presión del pulso, ¿no? Carolina, como ya mencioné, tiene una hipovolemia relativa, ¿no? Con fuga capilar y una disfunción del miocardio por las citocinas y la acidosis, ¿no? Esto provocaría que el corazón expulse menos sangre en cada latido. Por lo tanto, la presión sistólica, que depende directamente del volumen sistólico, comienza a disminuir. Al mismo tiempo, bueno, el cuerpo activa una respuesta simpática compensatoria, ¿no? Lo que genera una vasoconstricción periférica que lo hace para mantener la presión arterial, ¿no? Y ya como consecuencia, la presión diastólica tiende más o menos a estar estable o incluso a aumentar ligeramente, ¿no? Y este desequilibrio entre una presión arterial sistólica baja y una diastólica que no baja provoca que la diferencia entre ambas, o sea, la presión de pulso, se estreche, ¿no? Por lo tanto, esto genera eh, por así decirlo, una presión de pulso reducida, lo cual ya se manifestaría, ¿no? Con la toma del pulso, en este caso es radial, de forma débil. Y bueno, en resumen, con esto último,
La presión del pulso estrecha, bueno, contribuye de forma clave, ¿no?, al pulso clínicamente débil, ¿no?, y refuerza el diagnóstico de una hipoperfusión, ¿no?, por el shock séptico en evolución, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a este dato orientador del pulso débil. Muy buenas noches, doctor y compañeros. Soy Tamara Jiménez y el día de hoy les voy a hablar acerca de dos signos clínicos que está presentando justamente Carolina, que van a ser bastante cruciales también para entender su fisiopatología y cómo se relaciona con todos los demás datos orientadores. En este caso son la piel pálida y el llenado capilar, que en ella es de 4 segundos. Muy bien, recordemos que nuestra paciente es una niña, tiene 4 años, y justamente el llenado capilar que presenta es bastante prolongado. Y ambos signos van a ser visibles, evidentes a simple vista, porque en el caso del llenado capilar se va a poder evaluar mediante la prueba rápida de llenado capilar. Y esto también la palidez va a ser notoria en este caso, y van a ser ambos indicadores fundamentales de cómo va a estar su estado de salud. En este caso sería grave y nos podría llevar hacia un diagnóstico de shock, pero en este caso vamos a analizar por qué. Si vemos la parte de la palidez, esta es un signo clínico que en realidad nos va a alertar sobre un problema relacionado a la perfusión sanguínea, porque vamos a observar en la piel y en las mucosas que la coloración normalmente es rosada gracias a la presencia de oxígeno en los vasos sanguíneos, que en este caso son los capilares, como se observa ahí en la imagen. Pero esto, cuando se encuentra hipoperfusión en el paciente, en este caso, ya no va a tener ese color característico, o en el caso del llenado capilar, que normalmente es menor o igual a 2 segundos, va a ser más prolongado, va a demorar más tiempo en adquirir esa coloración, mejor dicho. Entonces, esto es reflejo de, como mencionó también mi compañero en relación al signo orientador anterior, que era vasoconstricción periférica. Sí, por una vasoconstricción periférica intensa puede darse también palidez. Y en este caso significa que justamente los vasos sanguíneos van a haberse estrechado drásticamente, y para tratar de mantener el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales y priorizar, por ejemplo, sabemos que el cerebro incluso también es un órgano altamente perfundido que necesita bastante oxígeno y bueno, en general que haya un flujo constante. Entonces, para poder priorizar esos órganos como el cerebro, el corazón, está de cierta forma sacrificando la perfusión a otras áreas que no estén tan críticas, como por ejemplo la piel y las extremidades. Por ello es vasoconstricción periférica, intensa. Por eso también se nota la palidez. Y esta es una respuesta que va a estar siendo compensatoria justamente al shock de la paciente. Además, esta palidez también podría de cierta forma empeorar si es que ella tuviera alguna otra condición, como por ejemplo anemias secundarias a coagulopatías, o también por algún estado de hipovolemia donde se disminuya el volumen sanguíneo de la paciente. Entonces, por sí ya nos está indicando que tiene poca sangre o insuficiente sangre llegando a su periferia, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona esto también? En el caso del llenado capilar prolongado, por ejemplo, cuando presionamos en la parte del lecho ungueal, en las uñas, evaluamos ello para poder tener una noción de cómo está el flujo sanguíneo en el paciente. Entonces, ella lo presenta normalmente prolongado y también es un marcador bastante sensible de hipoperfusión tisular. Entonces, hay falla en la microcirculación, porque ahí es donde se da como tal el intercambio gaseoso de oxígeno y de nutrientes en los tejidos. Entonces, si combinamos estos dos, estaríamos dándonos cuenta de que hay una reducción bastante significativa del gasto cardíaco, o que como tal hay una redistribución del flujo sanguíneo en Carolina. Y además, relacionándolo con su corazón, que había indicado que estaba en 150 por minuto, entonces no está siendo capaz de bombear suficiente sangre eficazmente, y eso hace que tenga que priorizarse la sangre hacia los órganos vitales, dejando la periferia, digamos, sin tanto aporte sanguíneo. Y además también existe una disfunción en cuanto a la autorregulación vascular, y por ello los mecanismos que deberían asegurar la perfusión adecuada en ella en todos los tejidos están fallando. Y estos dos, como mencioné en conjunto, pueden indicarnos, ser un indicativo más directo de shock, porque hay una inflamación sistémica y disfunción endotelial donde se va a dañar justamente el revestimiento de los vasos sanguíneos, llevando a que se altere también la microcirculación. Entonces, incluso si la presión arterial, como mencionó mi compañero, se mantiene por un tiempo, los tejidos igual no están recibiendo el oxígeno y nutrientes que necesitan, y esto podría terminar en que el metabolismo se vea alterado, es decir, que
se convierta, por ejemplo, en aeróbico y que produzca mayor cantidad de lactato y entonces esto va a terminar causando daño celular, una disfunción orgánica múltiple y en su caso se ve reflejado también en cuanto a manifestaciones clínicas como la somnolencia, problemas de coagulación, etcétera. Entonces no es que la palidez y el llenado capilar sean síntomas aislados o bueno, en este caso signos, ¿no? Aislados, sino que va a ser de cierta forma el indicativo de que se encuentra en un estado de hipoperfusión severa, eh, una hipoperfusión que va a afectar a todo el sistema y necesita una intervención inmediata. Gracias por su atención. Bueno, en cuanto al murmullo vesicular disminuido, en base derecha, pues en el lado derecho, al lado derecho, en el pulmón derecho. Pues en primer lugar voy a explicar qué es murmullo vesicular. Prácticamente el murmullo vesicular pues se oye cuando los alvéolos se despegan, están en proceso de despegamiento durante la inspiración. Usualmente el sonido es suave, dulce, aspirativo musical, ¿no? No es tan fuerte. El murmullo vesicular en los pacientes es normal. Son prácticamente ruidos normales en una persona. Ahora, cuando aumenta o disminuye, ya es algo, que puede indicar algo patológico. Usualmente la intensidad, pues, se denota en el murmullo vesicular durante toda la inspiración. Siguiente. Ahora, conforme al murmullo vesicular disminuido, ¿qué sucedió? ¿Por qué está disminuido en la base derecha, en este caso, en el pulmón derecho? Pues hay muchos factores. Usualmente la disminución pues puede deberse a obstáculos a nivel bronquial. Prácticamente tumores, granulomas que impiden el paso del aire hacia la zona del parénquima, hacia los alvéolos. Ese es uno. También pueden ser propias causas alveolares en sí mismo, ¿no? Como en el caso de la disminución de la elasticidad de estos alvéolos, exudado, acumulación de líquidos en los alvéolos, congestión, o colapso, atelectasias en este caso. Y también en el caso de la neumonía, pues inflamación, colapso con inflamación. Otro factor que permite la disminución del murmullo vesicular, pues son los defectos de transmisión del sonido. O sea, hay ¿cómo se llama esto? Problemas, en este caso, por ejemplo, un derrame pleural se interpone, no permite escuchar bien el murmullo. O también puede ser por neumotórax, ¿no? En este caso. O sea, en pocas palabras, los efectos de transmisión de sonido por interposición de líquidos o aire también disminuyen la intensidad o también permiten la ausencia de este murmullo vesicular. En este lado, en el lado derecho. Como vemos acá, en el caso de la niña, pues al lado derecho les he puesto como un alveolo. ¿Y qué sucede en la neumonía usualmente? Pues la neumonía provoca inflamación. Inflamación a nivel de los alvéolos. Entonces, como estos se inflaman, pues también permiten que cosa la permeabilidad de los vasos sanguíneos y por lo tanto vienen los exudados. Y finalmente el colapso, ¿no? ¿Y esto qué sucede con esto? No permite el paso, la entrada del oxígeno al alveolo. Interfiere. Y como está interfiriendo el pase del oxígeno al alveolo, pues se escuchan este murmullo vesicular, por eso es disminuido, ya que el aire en la inspiración pues no entra completamente al alveolo, ya que está ocupado, inflamado. Es debido a estos que se escucha, ¿no? Este murmullo vesicular disminuido en el pulmón derecho. Gracias. Ya. Bueno, voy a hablar un poco sobre la taquipnia y la taquicardia. La paciente tiene 4 años, tiene 50 respiraciones por minuto y 150 latidos por minuto. Y tiene una posible neumonía en la base derecha. En cuanto a estos valores, tengo justo 2 tablas, como tiene 4 años, un valor normal a su edad debería ser aproximadamente en cuanto a respiración entre 22 y 34, lo cual nos damos cuenta de que está elevado y por eso mismo la taquipnia. Y en cuanto a su frecuencia circulatoria, su frecuencia cardíaca, mejor dicho, tiene 4 años y su frecuencia máximo debería llegar hasta los 120, lo cual su frecuencia es 150
y nos damos cuenta que también está por encima de lo normal. Bueno, la idea de esto es entender, aparte de que está elevado, es entender por qué más o menos ocurre, ¿no? Es una posible neumonía, como dijo mi compañero Gerson, por un murmullo que nos da a entender que es una posible neumonía, por un murmullo vesicular disminuido en la base derecha y por una respiración soplante que sé que se va a hablar más adelante. Bueno, esto va a progresar, esta posible infección, o esta infección va a progresar a una infección sistémica. Lo normal debería ser que quede como inflamación local y logre una resolución, pero se van a liberar diversas señales, lo que va a hacer que comience una inflamación sistémica, a nuestro cuerpo no poder controlarlo. Este incremento de señales va a hacer que se liberen citoquinas como la prostaglandina, la interleucina, el factor de necrosis tumoral e interferón. Puse aquí compensación fisiológica porque esto va a ser lo principal que va a explicarnos por qué está la taquimia y por qué está la taquicardia como método compensatorio frente a esta inflamación sistémica que vamos a comenzar a entender como un shock. Por favor, siguiente diapositiva. Ya. Como ya mencioné, va a haber una persistencia a esta inflamación, va a haber una liberación de citoquinas. Se van a liberar citoquinas como la prostaglandina, interleucina, factor de necrosis tumoral, interferón. Como sabemos, muchas de estas citoquinas, el exceso va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial que se va a generar va a ser de que haya extravasación de líquido por la razón de una mayor permeabilidad capilar, y esto va a hacer que haya una hipovolemia, provocando, en teoría, provocando una hipotensión arterial. Ya. Esta hipotensión arterial también lo que va a causar va a ser que haya una hipoperfusión tisular. ¿Y por qué va a haber una hipoperfusión tisular? Bueno, debido a que hay menos sangre en circulación, va a haber menos cantidad de oxígeno que va a llegar en esta sangre a los diversos tejidos, ¿no? Y también va a haber una hipoperfusión tisular, y esta hipoperfusión tisular lo que va a causar es que al haber menos oxígeno y menos nutrientes, va a activar nuestro cuerpo va a activar un mecanismo, el cual va a intentar compensar esto, activando la, la vía de metabolismo anaeróbico que va a producir, que va a producir ácido láctico. Este aumento del lactato va a estimular diversos quimiorreceptores en el centro respiratorio, como en el bulbo raquídeo, lo que va a resultar en un aumento de la frecuencia y la profundidad respiratoria para poder eliminar este CO2 y así corregir esta acidosis metabólica que se va incrementando por la disminución también del bicarbonato. Aquí podemos ver cuadros clínicos como la hiperpotasemia o la respiración de Kussmaul. Bueno, este incremento de hidrogeniones, este incremento por la disminución del bicarbonato va a generar que el pH disminuya, un pH menor a 7, y si no es controlado de manera correcta, esto puede desencadenar en la muerte, ¿no? Más o menos esto explica por qué es la respiración de Kussmaul y por qué hay esa taquicardia para poder compensar este shock. Y cardiovascular, en la parte cardiovascular va a haber una taquicardia porque este óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral y mayormente la actividad simpática van a liberar diversas catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina que van a afectar directamente a lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. Bueno, eso sería más que todo la explicación de por qué hay este aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el aspecto de la respiración soplante en lo que respecta a la base derecha, que es un aspecto que, bueno, se menciona también. Y bueno, para eso es importante tener en cuenta algunos aspectos, como, bueno, la edad, que estamos al frente de una niña de 4 años, bueno, con los distintos tópicos que ya mencionaron mis compañeros, de fiebre y todos principalmente. Y bueno, aquí esta respiración soplante básicamente va a ser este ruido, bueno, respiratorio, transmitido a través del parénquima pulmonar condensado. O sea, básicamente el parénquima se va a condensar, entonces el ruido que se va a emitir al momento de hacer la auscultación va a resultar alterado o afectado. De manera que se pueda medir, se pueda, escuchar clínicamente. Y bueno, donde este aire pasa por los bronquios permeables rodeados por un parénquima que está consolidado. Y bueno, esto está relacionado a lo que estoy mencionando de la fiebre, la taquipnia, así como también signos de hipoperfusión, donde básicamente lo que genera esta condensación que estoy mencionando que va a alterar el sonido al momento de la auscultación
va a estar relacionado a un proceso infeccioso. Y este proceso infeccioso, bueno, pues, bueno, típicamente puede ocurrir una neumonía lobar bacteriana y donde el alveolo va a estar lleno de exudado, pero el bronquio va a seguir abierto. Y esta base derecha va a estar consolidada, como lo menciona ahí. Y bueno, lo cual va a estar relacionado también a lo que ya mencionaron de murmullo vesicular disminuido. Y puede encontrarse, bueno, en bacterias como el Streptococcus pneumonias relacionadas a esto. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones del estado mental de Lizzie. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones del estado mental de Lizzie y empezando sobre todo por la somnolencia. Ah, quisiera mencionar que para poder nosotros entender un poco de cómo es que ha llegado a este estado, es que este es el shock séptico, como nosotros entendemos, que es una disfunción eh, orgánica, entonces esta va a afectar a distintos órganos y uno de estos y los más importantes también a mencionar es el cerebro. Y una de las formas en las cuales se evalúa el estado mental de un paciente va a ser mediante ver si es que se encuentra orientada o se encuentra concentrada la memoria o el razonamiento en el que presente. Y en este caso, sobre todo se mide el nivel de alerta que tiene Lisa, ¿no? Que por ejemplo, que mencionaban que se encontraba somnolienta. Entonces, es importante definir o entender qué vamos a ver, o sea, qué vamos a describir para decir que presenta una somnolencia. Y es que se va a considerar como un estado de reducido de conciencia, pero sin embargo es que va a presentar aún estímulos y va a poder despertarse con bastante facilidad, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si es que se encuentra con estupor, entonces va a ser mucho más difícil a que ante estas estimulaciones se encuentre, o sea, cuando se le pueda despertar, digamos. Bien, entonces, como ya se había mencionado anteriormente, es que más que todo este shock séptico va a traerme una hipoxia y una hipoperfusión. Entonces, lo que pasa es que los cambios abruptos de estos homeostasia es que siempre va a afectar a la cognición y el comportamiento porque el flujo sanguíneo en el cerebro va a encontrarse disminuido. Entonces, al tener nosotros una hipoxia tisular y esto que conlleva también a que tener un metabolismo anaeróbico y por lo tanto vamos a tener eh, acidosis láctica, entonces esta acidosis láctica también me va a traer inflamación. Entonces, al tener mucha mayor inflamación, se van a producir mayores proinflamatorios que van a aumentar también la permeabilidad vascular. Entonces, esto va a alterar aún más la regulación vascular y la hemostasia que se presenta. Además, no solamente se va a afectar a lo que es el endotelio, sino también se va a afectar como tal a las neuronas, debido a que, por ejemplo, se ve una imagen que va a haber una activación de las células del sistema nervioso central y esto me va a traer consigo mediadores neurotóxicos que me va a producir un estrés oxidativo y por lo tanto también va a traer una disfunción neuronal. También mencionar que sabemos que el cerebro es bastante sensible a la presión del oxígeno y también debido a la hipovolemia que presenta Lizzie, vamos a ver que va a haber un menor flujo de sangre y que no solamente va a haber, eso va a traer consigo una hipoxia, o sea, una menor aparte de oxígeno, sino también de nutrientes, ¿no? Como es la glucosa, y entonces sabemos que esto es importante para el funcionamiento normal del cerebro. Y bueno, y algo por último para mencionar es que, por ejemplo, se busca un poco se hizo un estudio en el hospital de acá, donde mencionaban que la somnolencia al momento de ingreso era más frecuente en niños con shock séptico. Bien, eso sería todo por mi parte. Gracias.
Sí, buenas noches, doctor y compañeros. Yo voy a hablar ahora el punto que es la incapacidad para mantenerse en pie que presenta nuestra paciente. Y pues en este caso, esta incapacidad va a ser como resultado de la interacción de diferentes mecanismos que van a ser resaltados por el primer punto que está a la izquierda, que vendría a ser pues una infección respiratoria. Y esto de acá pues respaldado por la noticia que nos dan de que la paciente tiene las vacunas incompletas, lo cual la vuelve susceptible, y también pues que por el mismo hecho de su edad tiene un sistema inmune inmaduro, lo cual no le permite pues atacar adecuadamente a estos patógenos responsables. Entonces, ¿qué ocurre en esta infección respiratoria? Pues va a tener como una consecuencia lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, por ende va a haber una liberación de citocinas proinflamatorias. Ya tienen la lista ahí y también fue explicado por los compañeros anteriormente. Pero ¿qué ocurre? Que esta infección respiratoria, si es que no es controlada, como probablemente no fue controlada, pues va a desencadenar en lo que es el shock séptico, en el cual va a haber una vasodilatación sistémica y un aumento de la permeabilidad capilar, que también es evidenciado en los puntos que también ya fueron explicados anteriormente. Entonces, pues vemos que este shock séptico nos va a dar como resultado una hipoxia sistémica. Y este de acá también va a ser resultado de la misma infección respiratoria, ya que pues va a haber una reducción de la ventilación como tal. Entonces, esto nos va a dar como resultado una menor oxigenación y perfusión sistémica. Pero empezando primero a hablar un poquito del punto muscular, porque es lo que estamos buscando relacionar, pues, ¿no? Empezando con que al haber una hipoperfusión, lo que va a haber es que va a haber una disminución del aporte tanto del oxígeno y del nutrientes hacia el músculo, lo cual va a hacer que haya un déficit en la producción de ATP. Por ende, también en vez de utilizar la vía normal, va a usar la vía anaeróbica. Y pues esto generando fatiga muscular. También desencadenando en lo que es la acidosis láctica, ya que pues, por la misma ausencia del oxígeno va a irse pues acumulando como resultado del proceso metabólico anaeróbico. Y pues también podemos hablar que en este caso puede ver lo que es la alteración del potencial de membrana de las células musculares, cuando vemos, por ejemplo, que se van a afectar las bombas de sodio y potasio, que son ATP dependientes, ¿no? ATP que depende de ATP, que también se va a encontrar en disminución. Y pues todo esto va a impedir que haya una contracción efectiva del músculo. Y sobre todo en niños pequeños, cuando el sistema neuromuscular está en desarrollo, es que esta hipoxia va a ser más agravada. Ahora, el segundo punto otro punto tenemos lo que es la disfunción neurológica. ¿Por qué? Pues porque en nuestro caso sabemos que el cerebro es es el órgano que necesita mayor cantidad de oxígeno y de energía para poder pues, realizar sus tareas adecuadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay una hipoperfusión, y pues si hay una hipoperfusión puede desencadenar, termina lo que es la hipoxia cerebral, y si no está todo a tiempo, pues llegamos a desencadenar lo que es la isquemia cerebral con un daño irreparable. Y pues también esta se puede ver agravada por lo que son las citocinas proinflamatorias, un resultado de la infección respiratoria, que pues van a cruzar la barrera hematoencefálica, causando también daño neuronal. Y pues esto de acá va a afectar sobre todo lo que son pues puede afectar lo que son las neuronas corticales y de tronco encefálico, lo cual produce también los síntomas que ya se mencionaron en la niña, la confusión, letargo, la irritación. Y un punto que es importante para este indicador, que es la pérdida de la coordinación motora, ¿no? Y también pues la debilidad generalizada. Y bueno, ya para terminar, las alteraciones electrolíticas que nos mencionan y que también serán tocadas más a profundidad más adelante, pues que son tenemos que el riñón se encuentra afectado, por ende va a presentar lo que es la hipotensión, hiponatremia, la hipocalemia y la debilidad también generalizada. Entonces, todos estos puntos mencionados van a interactuar entre sí, dando como resultado una incapacidad para que nuestro niño se pueda mantener en pie. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre la oliguria que va a presentar la paciente. Todo esto comienza con una infección respiratoria, probablemente de origen bacteriana, ya que Carolina desarrolló por no estar vacunada contra el neumococo. Esta infección no se controla localmente y progresa a una sepsis, que es una respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo frente a un agente infeccioso. Y en esta etapa, el sistema inmunológico va a liberar una gran cantidad de citoquinas inflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas sustancias producen
dilatación generalizada y un aumento de la permeabilidad capilar, lo que esto va a llevar a que el líquido salga de los vasos hacia el tejido, disminuyendo el volumen circulante. Y este fenómeno causa una caída de la presión arterial, generando lo que se conoce como el shock séptico. Y los órganos que se van a ver afectados, el riñón es particularmente sensible a los cambios de la perfusión y la disminución del flujo sanguíneo renal activa mecanismos compensatorios contra el sistema, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de hormonas antidiuréticas. Ambos mecanismos intentan conservar el agua y el sodio para mantener la presión arterial y el volumen circulante. Y en esta fase inicial donde va a aparecer la oliguria funcional, que es una disminución de la orina no por un daño estructural, sino por una respuesta fisiológica ante la hipovolemia. Pero sin embargo, si el shock no se revierte pronto, la hipoperfusión renal se prolonga y el riñón comienza a sufrir un daño real, lo cual los túbulos renales, especialmente el tubo proximal, sufre una isquemia y necrosis, y esta lesión celular impide que el riñón filtre adecuadamente la sangre y la reabsorción de líquidos y electrolitos, dando lugar a una oliguria estructural. Y ya, ya no es reversible con un simple mecanismo compensatorio. Además que en esta etapa Carolina ya tiene una lesión renal aguda. Y también va a presentar signos clínicos que hacen sospechar de una coagulación intravascular diseminada, como una equimosis y un sangrado de mucosas. Y esta coagulación intravascular diseminada se forman microtrombos en las microvasculaturas y de diversos órganos, incluyendo los riñones, y estos trombos van a bloquear aún más la perfusión glomerular y esto va a empeorar el daño renal. Gracias. Siguiente. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. Ahora vamos a ver de por qué la paciente se encuentra irritable y llorosa, ¿no? Hay que definir primero el término de irritable, quiere decir de que es un estado en el cual la paciente está muy hipersensible, tanto emocionalmente como conductualmente, ¿no? En este caso es una niña. Entonces puede responder de forma exagerada, ¿no? Distintos estímulos que fueran normales para una persona que se encuentra bien de salud, ¿no? Como, no sé, luz, ruido, tacto o la manipulación del propio médico. Entonces, justamente esto está relacionado tanto con lo que menciona que es lloroso, ¿no? O sea, puede presentarse esta irritabilidad como el llanto, o si no, también como el rechazo al contacto físico, que la paciente trata de defenderse, agitación o cambios bruscos de humor. Ya. Ahora, explicado ya lo que quiere decir esto, ahora vamos a ver las posibles causas que ya mis compañeros lo han ido explicando, bueno, poco a poco. Primero tenemos lo que viene a ser una posible causa que es la infección aguda con la fiebre persistente, porque, bueno, ya mencionaron, es una infección probablemente o viral o bacteriana, donde el cuerpo va a liberar tanto citoquinas pilógenas endógenas, ¿no? Ya explicaron interleucina 1, interleucina C, factor necrótico tumoral alfa, entre otros. Y esta fiebre va a estar acompañada de una respuesta inflamatoria sistémica que va a provocar justamente malestar, cefalea, mialgias y hasta somnolencia, que también es lo que se menciona en el caso. También una posible causa es la dificultad respiratoria, que es posiblemente por el neumococo que no está vacunado a la paciente, ah, y se refleja en el paciente, ¿no? Como disminución del murmullo vesicular que ya explicaron, respiración soplante en la base derecha, que también hay una alteración en la relación de ventilación-perfusión, una hipoxemia y también hay un aumento del trabajo respiratorio. Hay una taquipnea, es por eso que la paciente le cuesta respirar y es por eso que puede estar un poco irritable, ¿no? Irritable y llorosa. También otra causa viene a ser la del dolor visceral. En este caso resalto el del dolor hepático, porque nos menciona que el hígado está a 3 centímetros del reborde costal derecho, entonces sugiere que hay una posible congestión hepática o una inflamación, en la cual se va a distender la cápsula de Gleason, ¿no? Que es muy sensible al estiramiento. Por eso puede generar dolor y puede generar que el paciente llore, ¿no? La consecuencia más lógica. Además que el paciente no te va a decir exactamente me duele en esta parte, ¿no? Entonces todavía es más difícil para el paciente contextualizar eso. También la parte de la deshidratación de moderada a severa, porque nos menciona que el paciente no ha comido ni orinado en varias horas, ¿no? Entonces puede llevar
a una hipovolemia en este caso, incluso de una forma más grave a una encefalopatía metabólica. O sea, va, va a ir disminuyendo el volumen circulante efectivo y reduce tanto la perfusión del cerebro, la perfusión que llega al cerebro, causando también cefalea, mareo, somnolencia, ¿no? Y pueden generar otros signos o síntomas o manifestaciones clínicas como puede ser una hipernatremia, pero no se menciona en el caso, ¿no? Y bien, creo que eso es todo por el momento. O sea, son todas las cosas que he identificado que puede generar a la paciente que esté irritable y llorosa, ¿no? Que ya se han ido explicando poco a poco con el desarrollo del caso clínico. Gracias. Ok, buenas noches compañeros, doctor. Ahora vamos a pasar a ver este dato orientador respecto al abdomen blando y el hígado palpable a 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. Eh, Respecto al abdomen blando, vamos a ver que mm, es, básicamente nos indica que no hay rigidez, no hay defensa involuntaria ni signos de irritación peritoneal. Y esto lo que al menos nos permite descartar es si es que hay, digamos, afecciones como una peritonitis o una apendicitis, ¿no? Como causas del shock. Es por eso que el foco infeccioso no va a estar en el abdomen, sino que se va a orientar al tórax. Y como en este caso, ¿no? Por la neumonía. Ahora sí, respecto a los mecanismos fisiopatológicos que van a explicar la hepatomegalia secundaria al shock séptico, hay que recordar que nos mencionan que está a 3 centímetros, ¿no? Pero lo normal es de 1 a 2 centímetros. Ya, ahora sí. Entonces, como ya lo mencioné, hay una infección, ¿no? Por neumococo. Y esto lo que va a generar es una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta inflamación se va a dar de manera excesiva. Y esto es lo que va a, digamos, a progresar a un shock séptico. Y esto lo que va a hacer es comprometer, ¿no? La función del corazón derecho. Entonces va a haber una falla cardíaca. No se va a lograr bombear adecuadamente la sangre venosa que está regresando desde la periferia. Y esto lo que va a ocasionar es una acumulación de sangre en la vena cava inferior, en las venas suprahepáticas y también en las venas centrolobularias del hígado. Y esta acumulación se va, digamos, a traducir en una congestión hepática, que lo que va es, digamos, la causante de que el hígado esté aumentando de tamaño. Y esto es, ¿no? Lo que se detecta, ¿no? En el examen clínico. Ahora, un poquito más detallando, la secuencia básicamente sería esta, que hay una falla del corazón derecho, hay una congestión de la vena cava inferior, va a haber un aumento de la presión en las venas suprahepáticas, congestión en las venas centrolobulares del hígado, una congestión hepática y esto termina en la hepatomegalia. Esto, en este caso sería por una congestión pasiva causada por una insuficiencia cardíaca derecha, como consecuencia del shock. Y ya por último, lo que vamos a ver en el cuadro inferior es que em, el hígado también funciona como un órgano inmunológico, que va a tener células especializadas como los macrófagos hepáticos o las células de Kupffer, que estas son las encargadas, ¿no? De reconocer algún patógeno. Y lo que sucede es que cuando hay una infección grave, como en este caso la neumonía, este sistema inmune se va a activar de forma generalizada y masiva. Entonces, lo que va a hacer es detectar a estos patógenos y cómo responde, liberando citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, radicales libres, moléculas de adhesión que estas son las que van a hacer reclutar más leucocitos en el hígado. Y esto crea básicamente como un círculo vicioso porque va a generar un estado inflamatorio descontrolado y esto va a afectar directamente a los hepatocitos y a las células endoteliales de los sinusoides hepáticos. Y esto, como consecuencia, va a provocar difusión de la membrana celular, estrés oxidativo y muerte celular. Y ya, eso sería todo por mi parte. Gracias. Sí, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre el siguiente dato orientador, que es la presencia de sangre
en las mucosas y lesiones equimóticas, ¿no? En el tórax. En el contexto del caso clínico de Carolina, ¿no? La presencia de estos signos, ¿no? Sangrado en las mucosas y equimosis, es un indicativo de que hay una alteración homeostática secundaria de sepsis, ¿no? El primer paso va a ser la activación del sistema inmune por sepsis, ¿no? La infección quizás probablemente sea bacteriana, ¿no? Como el neumococo, dado el estado incompleto de la vacunación, ¿no? Y el foco respiratorio que va a tener la paciente pediátrica. Esto va a activar fuertemente el sistema inmunológico, donde se van a liberar citoquinas proinflamatorios tanto como interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, que estos van a estimular el endotelio vascular y activan la cascada de coagulación de forma generalizada. Al haber una activación anómala de la coagulación, conllevaría a una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Donde las citoquinas inducen la expresión del factor tisular en los monocitos y en las células endoteliales, y en sí va a activar la vía extrínseca de la coagulación, generando trombina en exceso, ¿no? Va a generar trombina en exceso, una producción en exceso. Entonces la trombina va a ser la que convierte el fibrinógeno en fibrina y va a formar microtrombos, ¿no? En los capilares. Entonces, dando la formación de microtrombos, ¿no? Demasiados microtrombos, esto va a llevar a que se consuman las plaquetas y los factores de la coagulación, ¿no? Lo que lleva a una coagulopatía de consumo. Siguiente diapositiva. Al gastarse estos factores de coagulación, ¿no? Va a haber una disminución de plaquetas y por ende va a haber sangrado, ¿no? Entonces, debido a que a una disminución de plaquetas que va a causar una trombocitopenia, ¿no? Un recuento plaquetario bajo, fibrinógeno también, los factores de la coagulación, el 2, el 5 y el 8, ¿no? Esto va a dejar al sistema, ¿no? Sin capacidad de formar coágulos cuando realmente lo va a necesitar, ¿no? En estos casos. Y dando como resultado clínico el sangrado espontáneo en las mucosas, ¿no? En la equimosis y en los hematomas, ¿no? Estos moretones que va a presentar las pacientes. También va a haber una disfunción endotelial y capilar, ¿no? Entonces, la inflamación también daña el endotelio capilar, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular. Esto hace que la sangre, ¿no? Escape del intersticio y se dé la formación de equimosis y hematoma, ¿no? Como presenta la paciente. Bueno, en siguiente. Eso sería todo. Sí. Bueno, y ya para concluir con este caso clínico, hemos tratado pues todos los datos orientadores y bueno, con la exposición de todos ellos, pues ahora voy a hacer un pequeño resumen y ya pues dar un diagnóstico probable y diagnósticos diferenciales. Bueno, la paciente, ¿no? Que se nos indica es Carolina, 4 años, ¿no? El antecedente importante pues es que no está vacunada contra el neumococo y ahí está el motivo de consulta, ¿no? Bueno, acá he agrupado, ¿no? Sus signos y síntomas, ¿no? Por sistemas. Está afectado, pues, como ya han dicho mis compañeros, ¿no? El sistema cardiovascular, respiratorio, neurológico, renal, gástrico y hematológico, ¿no? Ahí, pues, son los signos y síntomas. Y esto de acá, pues, lo que nos puede dar es un diagnóstico probable de shock séptico secundario a neumonía neumocócica. Y bueno, la justificación que he puesto acá es básicamente por sus signos y síntomas, ¿no? Lo que he interpretado, ¿no? Por ejemplo, fiebre, tos, disminución del murmullo vesicular y soplo en la base derecha. Esto de acá, pues, es típico de una neumonía, ¿no? Probablemente por el Streptococcus pneumoniae. Luego, la somnolencia, anuria, palidez, llenado capilar lento, la equimosis. Esto de acá, pues, nos da una falla multiorgánica, ¿no? Típica de un shock séptico. Pulso débil, más taquicardia y taquipnia. Esto de acá se presenta por un shock descompensado, ¿no? Entonces, si va a haber una descompensación, entonces el cuerpo lo que hace es compensarlo, ¿no? A través de una taquipnia, una taquicardia. Sangrado mucocutáneo y equimosis, que fue el último punto que se expuso, pues esto de acá sugiere un CID, ¿no? Bueno, este de acá también ya lo hemos hecho, ¿no? En la anterior, en la anterior integración, ¿no? Que es el CID, y esto de acá pues es una complicación grave del shock séptico. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, he hecho acá pues algunos otros diagnósticos, ¿no? Para poder diferenciarlos. Una neumonía grave también se podría dar.
Pero esto de acá es poco probable, ¿no? Porque se ve en el paciente que hay una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, neumonía grave solamente es un poco de los signos y síntomas que tiene. Una meningitis bacteriana también, ¿no? Porque puede causar somnolencia y fiebre, pero no explica la dificultad respiratoria ni las lesiones pulmonares. También puede ser dengue grave, pero no se menciona que la paciente ha estado en zonas endémicas del dengue, ni ha tenido viajes. Y esto de acá también puede ser, ¿no? Dengue, podríamos sospechar por el sangrado, ¿no? Y el shock que tiene. Y leucemia aguda, pues puede haber fiebre y equimosis, pero es menos probable, ¿no? Porque hay un cuadro respiratorio agudo. Y por último, pues he querido definir, ¿no? ¿Qué es la sepsis y el shock séptico? Bueno, la sepsis ya es como han dicho también mis compañeros, es una disfunción orgánica potencialmente mortal, ¿no? Por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Y el shock séptico, pues es la sepsis más pues una hipoperfusión persistente. Acá he puesto un cuadro, ¿no? Que esto de acá pues son criterios, ¿no? Para poder ver si el paciente pues ha hecho sepsis o no. Este de acá pues es un cuadro de la escala de SOFA, ¿no? Eso está en inglés, y pues más de 2 puntos quiere decir pues que el paciente está con sepsis, ¿no? Pero esto de acá pues en entornos clínicos donde no se puede pues calcular con esta escala, lo que se hace pues es utilizar una escala variada, ¿no? Con estos 3 criterios nada más, ¿no? Alteración mental, que sí lo hemos visto pues en nuestro caso clínico, una presión arterial sistólica menos de 100, y por último, una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, que bueno, en la paciente que nosotros hemos visto, en el caso de Carolina también, ¿no? Son 50 respiraciones por minuto. Entonces, pues, sí está cumpliendo alguno de estos criterios. Y bueno, con la presión sistólica, pues no se nos da. Y eso sería todo por el caso clínico. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Primero, felicitarlos por su presentación. Está muy bien. Y segundo, para precisar algunas cositas. Entonces, recuerden ustedes que los eventos fisiopatológicos del shock son una liberación de una red de citoquinas, quimiosinas y diversas sustancias justamente liberadas por esta interacción entre el huésped y la gente, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer justamente que liberen estas citoquinas, este perfil inmunológico, y que al final sea la reacción del huésped lo que hace justamente los signos y síntomas. Entonces, lo que mencionábamos al inicio era que el primer mecanismo compensador justamente era la taquicardia. De ahí pasa a una segunda fase donde se da justamente esta vasodilatación, y como mecanismo compensador se hace una vasoconstricción reactiva y que da esta fase de una redistribución, en un intento de redistribución de flujos, en la cual lo que se intenta hacer es llevar sangre a los órganos más importantes. ¿Cuáles son los órganos más importantes? El cerebro, el corazón y la glándula suprarrenal. ¿Por qué la glándula suprarrenal? Porque es la que sintetiza la adrenalina y la norepinefrina endógena. Y recuerden ustedes que la adrenalina y norepinefrina son neurotransmisores, y a su vez también son sustancias que promueven el manejo de la parte miocárdica, que es la contractilidad, toda esta parte, ¿no? Y la vasoconstricción periférica también. Entonces, estos tres órganos son los que va a priorizar el organismo y va a intentar redistribuir el flujo sanguíneo hacia esos tres órganos para preservar su función. Y sacrificando todo lo demás, ¿no? Sacrifica el riñón y causa oliguria, sacrifica el músculo y causa debilidad muscular, sacrifica el intestino y causa necrosis, sacrifica la piel y causa justamente el llenado capilar prolongado. Entonces, todos esos signos y síntomas que vamos a ver en el shock justamente están en esa segunda. Una gran mayoría está en esa segunda fase, que es la redistribución de flujos. Si a pesar de ese mecanismo compensador no mejora el flujo sanguíneo cerebral y causa somnolencia, debilidad, está entrando en una fase más tardía, que es justamente la fase de la falla multiorgánica, que es la tercera fase y es la previa al fallecimiento. Entonces, si ustedes tienen una falla multiorgánica como tienen en estos pacientes que ustedes mismos han dicho, que está fallando aparentemente el hígado, está fallando aparentemente el intestino, está fallando el riñón, está fallando el corazón, está fallando el pulmoncito. Entonces, tiene una falla multiorgánica, que es lo que nos va a llevar a la muerte si no lo manejamos adecuadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta hora y media que hemos estado conversando, que ustedes han estado exponiendo,
lo que ven justamente es que el diagnóstico del shock séptico se da básicamente, buenas noches, se da básicamente justo con la clínica. Entonces, uno de los conceptos que ustedes tienen que llevar a casa desde ahorita, desde que ahora están estudiando en esta parte de pregrado, es que el diagnóstico del shock séptico es clínico. No necesitas un examen de laboratorio, no necesitas una placa radiográfica, sino al contrario, necesitas sencillamente solamente tus ojitos, sus manitos y un estetoscopio. Entonces, el diagnóstico del shock séptico es clínico. Es sumamente importante. Entonces, el manejo justamente se va a dar basado en lo que usted está encontrando en la parte clínica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran comentar. Doctor, en el shock séptico necesariamente para que ocurra tiene que haber bacteremia, todo eso. Sí, o sea, tiene que haber justamente aumento de algún germen, ¿no? Sea bacteria, sea virus, sea un parásito, sea un hongo. El shock séptico básicamente está relacionado a la infección, pero se puede chocar sin tener un shock séptico. O sea, un shock hipovolémico, un shock por un PARS, un shock, por ejemplo, por una pancreatitis, un shock por un trauma, un shock por una cirugía, te puede dar casi las mismas perfiles inmunológicos que un shock séptico. Entonces, para el shock séptico sí requieres esta interacción del germen con el huésped, pero para otro tipo de shock no necesariamente lo requieres, ¿no? Ah, ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, doctor. Sí, Juan Carlos. Entonces estaríamos hablando de un shock muy avanzado, ¿verdad? Porque creo que tiene un compromiso neurológico al tener la incapacidad de mantenerse de pie y la desorientación. Claro, perfecto. O sea, es un shock avanzado justamente que lo que ha causado es que sus mecanismos compensadores no sean suficientes. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, casi todos los órganos están fallando, ¿no? Falla el hematológico, que es por los sangrados que tiene, está sangrando el riñón porque no orina, está sangrando la piel porque está ahí con dinófilo prolongado, está fallando el corazón, el pulmón, entonces casi todos los órganos están fallando. Entonces, adicionalmente, este paciente en particular está llevando a una falla multiorgánica, ¿no? Que es la tercera fase del shock séptico que casi está a puertas de fallecer, ¿no? Es el mayor problema. Sí, sí, doctor. Una pregunta más. Sí, claro. En este caso, mencionó también la edad, ¿no? De 4 años, a partir de menores de 5 años, probablemente sería un virus, ¿no? Ya mayor de 5 ya sería bacterial. En este caso, ¿cuál sería el agente causal de esto? Ya, el agente causal de este paciente fue un neumococo. Pero recuerden ustedes de que, o sea, epidemiológicamente hablando, en menos de 5 años es más frecuente virus, casi un 50-60% de las neumonías. Pero eso no quita que pues una bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes corroboran eso? Ahí sí tienen que tomar exámenes. Tienen que tomar PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, para virus o para bacterias también, ¿no? O tomar cultivos y esperar el tiempo que requiere un cultivo para que quede positivo, ¿no? Pero, o sea, la única forma de confirmar que sea un virus o sea una bacteria básicamente es con laboratorio específico para ese virus o bacteria. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Una vez más, felicitarlos por su presentación. Si no hay más preguntas, podemos terminar ahí, ya es tarde, para que puedan descansar. Como tarea, solo queda que me envíen la presentación al correo o que le voy a escribir a su delegado para que me pueda enviarlo. Nada más. Muy bien, chicos. Un placer poder conversar con ustedes. ¿Y cómo se llama? Y cualquier cosita no duden en preguntar. Ok, doctor, muchas gracias. Se lo envío por su correo. ¿Me lo podría enviar por mensaje, doctor? Sí, se lo envío por WhatsApp. Sí. Ok, gracias, doctor.
Listo. Bueno, chicos, buenas noches. Nos estamos viendo. Hasta luego, Listo, doctor, doctor, buenas noches. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Noches.